Hola, buenas tardes, yo soy Yuri Castro y el día de hoy vengo a explicar 3 instrumentos de evaluación. El primero es el juego de roles. Esta es una actividad donde los estudiantes actúan como si fueran otra persona, un personaje, un profesional o alguien en una situación específica. Por ejemplo, uno puede hacer de maestro, otro de estudiante, o uno de juez y el otro de abogado, así sucesivamente. La estructura es bastante simple, hay un tema, se asignan papeles y luego se representa en una situación. Para hacer la idea todavía más simple y digerible, vamos a imaginar que vamos a hacer un juego de roles del cuento de Caperucita Roja. Entonces lo que hacemos es tomar a nuestros estudiantes y a cada uno de ellos les vamos a asignar uno de los papeles del cuento. Entonces les decimos como, mira, tú vas a ser Caperucita Roja, tú vas a ser el lobo, tú vas a ser la abuela, y lo único que tienen que hacer es actuar como estos personajes, y pues dependiendo de cuál sea la intención o cuál sea la idea que quieran lograr, asimismo van a representar esta situación. Podrían actuar el cuento tal y como lo conocen, o podrían usar el perfil de estos personajes para crear una historia totalmente diferente. La finalidad de este instrumento es que los estudiantes aprendan a ponerse en el lugar del otro, más que nada porque, claro, al interpretar un personaje del que tal vez no conocen o con el que no están familiarizados, en el sentido de que de pronto ellos no son similares a este personaje. Pongamos un ejemplo, una persona que es bastante alegre, feliz, espontánea, extrovertida, interpreta a un personaje que es serio, callado. Bueno, esto le va a permitir ponerse en los zapatos de un personaje muy opuesto o diferente al que está acostumbrado a hacer. Entonces, esto le ayuda a desarrollar empatía, a expresarse mejor y a entender cómo actuarían en una situación en la que necesitan tener valores o ideas o pensamientos distintos. El criterio que prevalece en este instrumento es el actitudinal y el axiológico. ¿Por qué? Porque pues, se enfoca en los valores, en las actitudes, en la toma de decisiones y en las habilidades sociales. También puede incluir lo procedimental si se evalúan acciones concretas dentro del rol. Y por último, para reforzar aún más la idea, podemos usar este instrumento, por ejemplo, en una clase de ética y valores, para representar un conflicto moral y el cómo resolverlo. Entonces, un ejemplo sería un juego de roles donde unos alumnos son vendedores y otros son clientes que reclaman por un producto defectuoso, y pues aquí se estaría evaluando el respeto, la empatía y la forma en que se comunica cada uno de ellos. El segundo instrumento es una línea del tiempo, y esta es pues una forma visual de organizar hechos o eventos en un orden. Puede ser desde el más antiguo hasta el más reciente, y bueno, la línea del tiempo se dibuja pues con una línea que puede ser horizontal o vertical, y sobre ella se colocan las fechas y los eventos más importantes. También pueden llevar dibujos, imágenes que sean representativos, y se pueden utilizar colores que pues ayuden a recordar como bueno, los acontecimientos más importantes que la persona que está tomando el apunte quiere tener en cuenta. O sea, como tal, es como contar una historia, pero pues con fechas. Aquí lo importante, lo indispensable siempre van a ser las fechas. Bueno, en cuanto a la finalidad del instrumento, más que nada es que pues la línea del tiempo ayuda a los estudiantes a entender cómo sucedieron las cosas a lo largo del tiempo, a ver causas y consecuencias y recordar mejor los momentos claves de un proceso o un periodo histórico o evento. Bueno, por lo regular tienden a ser sucesos, eventos, lo que se busca tener como en orden en las líneas del tiempo, ¿no? Siento que es muy similar a lo que hace un mapa. Cuando nos ubicamos geográficamente logramos como comprender mejor la historia de algo. Entonces la línea del tiempo ayuda a que la persona se dimensione en el espacio-tiempo y pueda recordar mejor el acontecimiento. Bueno, el criterio que más prevalece aquí viene siendo el cognitivo, porque pues el estudiante necesita comprender, ordenar y relacionar información, y también puede tener un poco de procedimental si se evalúa si le evaluáramos cómo organiza y presenta los datos. Entonces pues eso equivale pues a un proceso, ¿verdad? Entonces por eso también sería procedimental.
Bueno, en cuanto a la temática, las líneas de tiempo se utilizan mucho en las clases de historia, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, pero pues también se pueden utilizar en literatura o ciencias naturales o otras áreas. Pero bueno, como por ejemplo en literatura la podemos usar para hacer una línea del tiempo con los movimientos literarios. Entonces podríamos organizarnos desde el Renacimiento hasta el realismo o bueno, hasta el movimiento literario que queramos realizar. Todo esto mostrando como las fechas, los autores, las obras más representativas y características principales de cada época, con dibujos, colores, frases alusivas, citas, bueno, todo lo que ayude a tener un mejor recuerdo de cada uno de estos acontecimientos. Y bueno, eso sería con las líneas del tiempo. Voy a dejar algunas gráficas representativas por aquí. Por último tenemos las preguntas problematizadoras. Estas son preguntas que no tienen una única respuesta correcta. Hacen que el estudiante piense, analice y proponga soluciones. Su estructura generalmente parte de una situación real o hipotética que plantea un dilema o un conflicto. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo de una situación real que yo viví hace poco en una clase de didácticas tecnológicas. Claramente yo soy un estudiante de literatura y lengua castellana, así que yo de tecnología no sé mucho. Pero claro, como hay que crear un ambiente que sea cómodo y ameno, y que sea interactivo más que nada, el maestro nos hablaba acerca de la inteligencia artificial, ya que es un tema que pues hoy en día es bastante popular, ya que todos hacemos uso de ella. Bueno, la mayoría, ¿no? Porque ahora falta el que no la utiliza. Entonces, hablábamos de los que están de acuerdo con su uso, los que no. Hay gente que tiene posturas de que antes era mejor cuando no existía, porque las personas dejaban la pereza, pensaban, hacían sus tareas por sí mismos. Hay gente que tiene posturas de que no, lo que pasa es que la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda, nos facilita a optimizar el tiempo. Y bueno, entre todas estas ideas también hablamos de la viabilidad de lo ecológico de la inteligencia artificial, porque sabemos que la mayoría de inteligencias artificiales utilizan agua para refrigerar la información que se almacena. Entonces, también hablábamos de que en Santa Marta se quiere poner una empresa de inteligencia artificial. Entonces salían a preguntar cómo era esto posible si Santa Marta es una ciudad que tiene problemas con el acueducto. Entonces a mí se me ocurre la idea. Aquí es donde vengo a resaltar porque no es una única respuesta correcta. Aquí no importa si está bien o mal, si es real mi planteamiento, porque realmente lo que importa es que haya interacción. Entonces yo propongo, pero qué tan necesario es que el agua que utilizan para mantener el enfriamiento de este almacenamiento sea agua dulce, porque no utilizan agua salada. Entonces me hablan de que, bueno, el maestro me habla de que, bueno, debido a las máquinas que procesan eso, sí se necesita que sea agua dulce. Pero claro, también existe un sistema que ayuda a que el agua salada se procese para que se convierte en agua dulce. Obviamente se necesitan máquinas bastante costosas, que de hecho hablábamos de que las venden en Dubái. Entonces planteábamos, pero bueno, ya que es algo viable ecológicamente, porque no buscan que pues se construya una máquina así y en las costas donde se pongan, claro, porque no solamente va a ser en Santa Marta, de donde se pongan estas empresas de inteligencia artificial, pues utilicen agua de mar, en la que utilizan el proceso de, bueno, no recuerdo cómo se le llama a ese proceso en el que le quitan la sal al agua, pero esa es la idea de las preguntas problematizadoras. O sea, acabo de dar toda esta anécdota para demostrar cómo unas preguntas tan simples pueden crear una interacción tan grande. Bueno, siendo así, entonces entendemos que la finalidad del instrumento es fomentar el pensamiento crítico, que los estudiantes se cuestionen lo que saben y que den su opinión razonada. Entonces, porque claro, es más que repetir lo que se dice como si se estuviera leyendo un libro. Lo que se busca es que pues se piense, se opine, se argumente. Sobre el criterio que prevalece aquí pues es el cognitivo, porque desarrolla el pensamiento profundo,
pero también puede ser axiológico si la pregunta tiene un componente ético o de valores. Y pues, bueno, poniendo otro ejemplo de planteamiento, bueno, que realmente las preguntas problematizadoras, los mapas conceptuales y los juegos de roles se pueden adaptar a cualquier materia. Bueno, digamos, por ejemplo, las preguntas problematizadoras se pueden usar otra vez en una clase de sociales para hacer preguntas de política. Podemos hacer preguntas como, ¿qué harías tú si estuvieras en la situación de Petro? Y preguntas así por el estilo que creen interacción, porque ya dijimos que lo importante, o sea, la intención, más que nada son pues, crear mucha interacción, que los estudiantes se despierten, que se pongan dinámicos, que les interese el tema. Claro, porque cuando se hacen preguntas problematizadoras, los estudiantes tienden a adaptar la pregunta a su entorno y cosas así. ¿Para qué? Para despertar el interés. Entonces, esa viene siendo la mayor fortaleza de las preguntas problematizadoras. Eso ha sido todo con los instrumentos de evaluación. Los dejo con mi compañera Victoria. Muchas gracias y hasta luego. Las pruebas estructuradas son un instrumento de evaluación que presenta preguntas o ítems que tienen respuestas cerradas o semicerradas. Estas vienen ya con un formato definido. Pueden ser falso verdadero, pueden ser relación de columnas, también se puede presentar de selección múltiple con única respuesta o varias respuestas. También puede haber relación de elementos de diferentes contextos. Las pruebas tienen una estructura básica. Esta inicia con instrucciones claras, luego vienen los ítems o las preguntas que se organizan por tipos. Luego viene la relación con los estándares de competencia y la TVA. Y por último, se incluye una valoración de rúbrica, que es la que nos dice cómo se va a evaluar y qué se va a evaluar y de qué manera. Ellas tienen como finalidad el valorar las competencias en el área de lengua castellana, en este caso. También tienen que verificar ciertas habilidades cognitivas como la comprensión de textos, inferencia y análisis de producción textual. Bueno, también tienen que identificar en el nivel de logro el que se ha llegado con relación de los estándares de competencias y más que nada con los DBA, o sea, si se alcanzó los objetivos deseados o no. Y también hay criterios predominantes. Existen 4: el cognitivo, el procedimental, el aptitudinal y el axiológico. En nuestra prueba nosotras que incluimos el criterio predominante que presentamos es el cognitivo, pues ese es el que tiene que ver más con la comprensión de textos y la relación de estructuras lingüísticas. También es el que tiene que ver con análisis e interpretación de textos. Bueno, la prueba estructurada está basada en una línea de tiempo del cuento El hombre muerto de Horacio Quiroga, la cual está dirigida para grado 9. Esta prueba tiene una duración de 45 minutos aproximadamente. En la siguiente parte tenemos los estándares de competencia. Como factor tenemos comprensión e interpretación textual, lo cual permite que el estudiante comprenda e interprete un texto narrativo a partir de la secuencia de eventos y la estructura del relato aplicando habilidades de lectura crítica. Tenemos el enunciado del estándar, el cual dice: comprende e interpreto textos teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor. Esto tiene como relación con la prueba las preguntas que abordan explícita e implícitamente, teniendo en cuenta el uso del lenguaje literario, ya sea figurado o narrativo, la comprensión de intenciones del narrador, la interpretación de hechos desde el contexto y la perspectiva del interlocutor o lector. Como subproceso tenemos comprendo e interpreto textos teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto. Esto tiene como relación que la prueba invita al estudiante a analizar cómo se organiza el relato, en este caso de una estructura narrativa, pues se trata de un cuento.
y cómo el estudiante va a interpretar los hechos teniendo en cuenta tanto el contexto del cuento como su intención comunicativa. Ahora pasaremos a los DBA, o mejor conocidos como Derechos Básicos de Aprendizaje. Como enunciado tenemos el analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que permite crear ficciones y expresar pensamientos o emociones. Su relación con la prueba es el reconocimiento del tono del narrador, reconocimiento del lenguaje figurado como en la pregunta de asociación del contexto y la valoración del texto como una representación más estilística, como estética, que representa la muerte, la rutina diaria y la indiferencia natural. En evidencias del aprendizaje tenemos identifica el sentido del lenguaje figurado dentro de los textos que lee y expresa sus interpretaciones sobre el mismo. Esto en relación con la pregunta selección de elementos número 4, donde se identifica recursos literarios, y la pregunta de asociación de contexto número 6, donde se interpreta el mensaje implícito del fragmento. Muchas gracias por ver este video. Pasen muy buena noche.